Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Buenas chicos, chicas, bienvenidos a otro vídeo más de El Jaria. Tras habernos adentrado en el misterioso mundo de los complejos en forma binómica, aparece ahora los números complejos en forma polar. La forma polar que sirve para hacer operaciones como pueden ser el producto, el cociente y sobre todo la potencia y la radicación, y estas de una manera mucho más sencilla que antes, claro. Si estáis preparados, allá que nos vamos, al misterio. Antes que nada vamos a ver cómo se representa gráficamente un número complejo. Por ejemplo, si yo tengo el número complejo 3 más 2i, este se representa en un punto que se llama fijo, y para obtener dónde está ese punto se toman, en nuestro caso, 3 valores en la x, 2 valores en la y donde aparezca, ese es el número complejo 3 más 2i. Especialmente importantes son los números complejos, tanto reales como que tienen parte imaginaria distinta de 0, como son los números imaginarios puros. Por ejemplo, 8i, me parece que me he pasado con el 8i, vamos a ser menos ambiciosos, vamos a poner menos 2i. Menos 2i estaría aquí, porque su parte real es 0 y su parte imaginaria es menos 2. Por contra, un número como menos 3, número real, tiene parte real menos 3, parte imaginaria 0 y aparece en el eje X. Una vez entendido eso, voy a explicar lo que es la forma polar de un complejo. Un número complejo se puede escribir en forma polar mediante un valor R y un valor alfa. A R se le llama módulo del número complejo y a alfa el argumento. ¿Cómo se calculan? Pues lo vamos a ver aquí. Con el dibujo que tengo aquí, pues aún se entiende mejor, claro. R, el módulo, es la distancia que hay de la fijo, del punto al origen. Sería esto. Y como podemos observar, al realizar esta representación gráfica nos aparece un triángulo rectángulo. Y el módulo es la hipotenusa. Luego, básicamente, la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Pero es que esto es la parte real y esto es la parte imaginaria. Luego, en el fondo, calcular un módulo simplemente es aplicar el teorema de Pitágoras. Luego, R funcionando. En cuanto a alfa, este, como pongo aquí, es el ángulo que forma el segmento P, que es este, con la parte positiva del eje X, que es esta de aquí, medido en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, sería este ángulo. Este ángulo, nuevamente en nuestro triángulo rectángulo, tenemos el cateto opuesto, tenemos el cateto adyacente y la razón trigonométrica que nos relaciona cateto opuesto y cateto adyacente es la tangente. Luego la tangente de este ángulo es cateto opuesto, que en nuestro caso es la parte imaginaria, entre cateto adyacente, que es la parte real. Al hacer la arcotangente de esta cantidad nos aparecerá el argumento. Pero tenemos que tener en cuenta que, como toda tangente, tiene dos posibles soluciones. Entonces, a la hora de hacer eso, tenemos que tener en cuenta el cuadrante en el que aparece el afijo para saber así cuál es el ángulo. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo pasar de forma binómica a forma polar. En este caso, con este valor de aquí, con este complejo, 4 más 4 raíz de 3i. Lo primero que haremos será calcular el módulo, que como ya hemos comentado, se hace mediante la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que en este caso es 4 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, que es 4 por raíz de 3 al cuadrado. Si desarrollamos esto, aparece 16 más 48, esto es raíz de 64, que 64 más espantoso, vamos a ver si sale mejor el 64, un poco mejor, 64, y esto sale un precioso y maravilloso 8, lo que quiere decir que el módulo de ese número complejo es 8. En cuanto al argumento, sabemos que se hace mediante la tangente del ángulo, que es la parte imaginaria
4 raíz de 3 entre la parte real, que claro, los 4 tienen poca vidilla aquí y se van, y aparece que la tangente de alfa es raíz de 3. Aquí deberíamos hacer el dibujo, pero creo que se ve claramente que este afijo va a estar en el primer cuadrante, con lo que el ángulo va a ser la arcotangente de raíz de 3, que resulta ser 60 grados. Como conclusión final, este valor z, que es 4 más 4 raíz de 3i en forma binómica, en forma polar sería un complejo de módulo 8 y argumento 60 grados. Una vez que hemos entendido cómo se pasa de binómica a polar, vamos a ver cómo hacemos para pasar de polar a binómica. Así, en el dibujo que tenemos, podemos observar que esto es el módulo y esto es el argumento. A sería la parte real y B la parte imaginaria. Tenemos aquí un triángulo rectángulo y podemos aplicar trigonometría. De hecho, podemos decir que el coseno de alfa es cateto adyacente, en nuestro caso A, partido por hipotenusa R, con lo que, como os pongo arriba, A, que es la parte real, es R coseno de alfa. Del mismo modo, podemos decir que el seno de alfa es cateto opuesto, en nuestro caso B, que es la parte imaginaria, partido por R. De este modo, B es R seno de alfa. Con lo que, si nosotros tenemos un número complejo del tipo R alfa que está en forma polar, para pasarlo a forma binómica, lo que haremos será R coseno de alfa, que sería la parte real, como hemos visto aquí, más R seno de alfa i. Vamos a ver esto con otro ejemplo. De este modo, si tenemos el número complejo en forma polar 330, la cosa es sencilla, si habéis entendido lo anterior, en forma binómica sería simplemente 3 coseno de 30 más 3 seno de 30i. Esto sería en forma binómica. Y ahora, si conocéis el coseno de 30 y el seno de 30, pues os va a quedar más bonito. Porque el coseno de 30 resulta ser raíz de 3 partido por 2, luego queda 3 por raíz de 3 partido por 2. El seno de 30 resulta ser 1/2. Y ahora, simplificándolo aquí lo que podamos, que no es mucha cosa, la verdad, como resultado queda 3 raíz de 3 partido por 2 más 3/2 i. Y con eso ya está en forma binómica. Una vez visto cómo se pasa de forma binómica a forma polar y viceversa, vamos a ver qué ventajas nos da la forma polar. La forma polar lo que sirve es para hacer operaciones como producto cociente, potencia y radicación de manera sencilla. No hay manera de sumar o restar números complejos en forma polar. Entonces, para hacer el producto de dos números en forma polar, se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Un poquito parecido a lo que pasaba con las potencias, pero solo un poquito parecido. De este modo, si yo tengo 430 y lo multiplico por 2, 150, el resultado me saldría 4 por 2, 8, y 30 más 150, 180. Del mismo modo, para dividir dos números complejos en forma polar, lo que hacemos es dividir los módulos y restar los argumentos. Por ejemplo, pues yo qué sé, 6,90 entre 2,45, perdonad que no ponga los circulitos de los grados, pero es que saldrán muy mal, sería 6 entre 2, 3, y 90 menos 45, 45 grados. Y por último, en el caso de la potencia, lo que se hace es elevar el módulo al exponente y se multiplica el argumento. Por ejemplo, si tenemos 5, 150 y lo elevamos al cubo, lo que hay que hacer es 5 al cubo y 150 por 3, es decir, 450. Nos puede pasar como aquí que el ángulo salga más de 360 grados, en cuyo caso lo tenemos que llevar a la primera vuelta. Esto terminaría quedando 5 al cubo son 125 y 450 es un ángulo
que es una vuelta más 90 grados, con lo que 90 grados. Y ya para terminar tenemos las raíces, que es lo más engorroso, lo más feo, pero que es mucho peor, tal cual está escrito, que luego lo que hay que hacer. Ahora con un ejemplo lo entenderemos bien. Por ejemplo, si yo quiero calcular la raíz cúbica de menos 1, en forma polar, raíz cúbica de menos 1 es la raíz cúbica de 1/180. De modo que, al hacer esto, lo que se hace es, el resultado es otro complejo que tiene como módulo la raíz cúbica positiva de 1, en nuestro caso 1, y como argumento 180 más 360k partido por 3, donde k es un número que va desde 0 hasta n-1, en nuestro caso hasta 2. Entonces, si simplificamos, termina quedando 1, dividimos, más que simplificar, 180 entre 3 es 60, 360k entre 3 es 120k, y ahora le vamos a ir dando valores. ¿No? Primero 0, luego 1 y luego 2, y nos va a dar 3 soluciones. La primera de ellas sería, cuando k es 0, sale 1,60, cuando k es 1, sale 1,180, y cuando k es 2, sale 1,300. Y con esto tendríamos las raíces de menos 1 en forma polar. Ahora, si quisiéramos, las podríamos pasar a forma binómica, tal cual hemos contado antes. Bueno, y con esto terminamos la segunda parte de los complejos, de esta bella experiencia de los complejos. Y os espero en la tercera parte, en la que veremos cómo hacer ejercicios de complejos, unos ejercicios clásicos. Hasta entonces, cualquier comentario, ahí tenéis donde podéis hacérmelo. Espero que os haya entretenido, que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!